Resulta verdaderamente frustrante e ilógico cuando empezamos a esforzarnos y preocuparnos por algo al 100% y los resultados en ese campo no se corresponden con nuestros esfuerzos. Pues déjame decirte que todo esto tiene una explicación y una solución más sencilla de lo que crees. Pero antes, para poder explicarlo, déjame que te cuente una breve historia. Imagínate que vas por el campo con tu cazamariposas y estás intentando cazar una mariposa. Tú tienes dos opciones. La primera, puedes ir detrás de ella, corriendo, intentando cazarla, persiguiéndola constantemente, y verás que la mariposa lo único que hace es escapar, irse, alejarse. O puedes permanecer paciente, olvidándote de que esa mariposa está ahí y que tu objetivo es cazarla, y cuando se acerque, cuando esté próxima a ti, tendrás la oportunidad de capturarla por fin. Si te das cuenta, los humanos tenemos tendencia a creer que cuanto más nos involucremos en una acción y más esfuerzo pongamos en ello, mejores resultados nos va a reportar. Pero a veces las cosas, como en el ejemplo de la mariposa, suceden al revés. Es aquí cuando surge un nuevo concepto. Es la llamada la mente superconsciente. Básicamente es un estado mental en el que nosotros pasamos de enfocarnos plenamente en algo a olvidarnos completamente. Mientras que nuestra mente está completamente apartada de eso en lo que tantos recursos mentales habíamos destinado, parece que las cosas empiezan a avanzar de forma casi mágica e inexplicable. Porque esta mente superconsciente trabaja cuando no nos enfocamos en algo. Es como una especie de modo paciente. Y de repente llega un punto en el que dices, ostras, tengo una idea que es brutal. O sea, me parece muy difícil llevarla a cabo, pero es brutal. Esos son los pequeños momentos de iluminación de tu mente superconsciente. La mayoría tendemos a intentar rechazarlo o olvidarlo porque son ideas tan brillantes que en un momento nos parecen imposibles de aplicar. Pero simplemente son ideas que la mente superconsciente ha generado después de estarle dando vueltas a ese problema que tú tenías de forma pasiva, es decir, sin pensar en ello directamente. Por ejemplo, en mi caso, hace un par de semanas, recuerdo que tenía un examen de castellano. Iba con ese examen a por todas. Literalmente era una de esas pocas oportunidades en las cuales podía subir mi nota y estaba muy convencido de que ahí tenía que hacerlo lo mejor posible. De que había una pequeña posibilidad, pero que si lo hacía bien, estaba convencido de que lo conseguiría. Era algo que yo al principio vería imposible cuando empezó este curso, ya que las notas habían sido muy malas, los resultados comparados con otras asignaturas habían sido muy mediocres, y ahora que por fin podíamos aspirar a una nota verdaderamente buena, pues tenía mucha presión encima. De hecho, tenía tanta presión encima que el día antes del examen, esa misma mañana, antes de ir al instituto, estaba tan nervioso que por un momento dije, hostia, tengo que parar, tengo que pegarme una pequeña meditación, tío, calmarme, hacer algo que simplemente me despeje de esto. Y fue así, o sea, después de salir del examen, yo supe, bueno, pudo haberme salido mejor, pero me sentí tan bien. O sea, antes de eso, tenía una preocupación tan grande que me impedía hacer otras cosas, me impedía trabajar en otras áreas de mi vida. Sin embargo, una vez que decidí pues dejarlo ahí como en segundo plano, ¿no? Ya ha sucedido, ya ha pasado. Esperemos a que nos lleguen los resultados, a ver qué tan bien lo hemos hecho. Simplemente te das cuenta de que es importante no preocuparse tanto por algunas cosas. Porque cuando las cosas no funcionan con la fuerza, hay que hacerlo con la inteligencia. Y aunque a veces parezca antiintuitivo no dedicarse nada a eso para que suceda a nuestro favor, pues a veces efectivamente sucede por lo que hemos dicho, por la mente superconsciente. Pero yo en ese momento, como puede que tú estés en este momento de frustración, no era capaz de pensar en eso. O sea, solo pensaba en tengo que ir a ese puto examen y sacar la mejor nota posible. Es muy difícil, es súper complicado, pero voy a intentar hacerlo. Estudié muchísimo, hasta hice como una especie de simulacro de examen. Estaba muy nervioso, muy tenso. Y encima llegó la tarde de la profesora, o sea que estaba yo ahí como... No soy una persona que me ponga nervioso en los exámenes, pero ese día dije, hostia, hoy estoy nervioso, ¿eh? Y no puedo negarlo. Y antes de hacer ese examen, 2 o 3 horas antes, mientras estaba
repasando algunos conceptos, recordando ideas en mi cabeza o intentando organizar cómo iba a escribir, a redactar en el examen. Estaba realmente tenso, porque había algo dentro de mí que me decía, esto merece demasiado la pena, aquí estás apostando mucho y por lo tanto si te sale mal van a ser consecuencias negativas, ¿no? Entonces había también una especie de miedo, pero sobre todo lo principal es que había mucha angustia, tío. Y una vez que pasó ese examen, yo me sentí tan relajado, dije, qué gustazo. Solo de pensar que tenía que hacer no sé cuántos trabajos en ese fin de semana dije, soy súper feliz, tío. Ya no tengo que estudiar para ningún examen como este que me raya un montón. Puedo hacer proyectos, trabajos, que eso se hace por vocación, ¿no? Entonces empecé a pensar así y realmente ha sido un gustazo, o sea, ha sido de los proyectos que más he disfrutado en mi vida, simplemente porque venía de esa experiencia tan, no traumática, realmente no llegó a ser traumática, pero fue una experiencia poco agradable, honestamente. Y después no salí satisfecho de ese examen. Como consecuencia también yo creo que de ese nerviosismo que muchas veces te lleva a tomar decisiones que no son las idóneas. Entonces, finalmente, todo pareció salir correctamente. Todavía estoy a la espera de la nota, pero ya he decidido dejar de preocuparme por ello, porque bueno, si soy capaz de aprovechar esa oportunidad, pues será fabuloso. Y si no, pues habré practicado, me habré puesto a prueba y habrá sido un reto que me habrá exigido mucho, por lo tanto también habré aprendido de ello. Así que prefiero no estresarme y en este caso voy a tomar la perspectiva simplemente de ser paciente, porque es algo que nos falta mucho en nuestra sociedad actual, ¿no? Que queremos todo ya. Yo quiero ya esa nota, ¿no? Yo quiero ya estar en esa carrera, yo quiero ya ese puesto de trabajo, yo quiero ya ganar dinero, yo quiero ya tener muchos amigos, yo quiero ya tener el mejor trabajo, ¿no? La mejor vida, yo quiero ya, 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 o sea, no lo quiero para mañana y hoy trabajar por ello, no, lo quiero ya. Ese es el problema. En ese momento, cuando yo estaba estudiando pensando, quiero ya este examen y quiero ya tener esa nota. O sea, tener la nota que me haga falta para subir al siguiente nivel, ¿no? Para redondear hacia arriba. O sea, yo estaba pensando ya, 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 ya. Y eso, esa ansia, es la que muchas veces de ansia a ansiedad. O sea, ¿por qué se parecen tanto las palabras? Bueno, pues tanto se parecen las palabras que tanto se parecen los sentimientos. De ansia rápidamente pasas a ansiedad, ¿no? Una vez que estás, yo quiero ya, 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 ya. Ese ya acaba desapareciendo y lo único que haces con la ansiedad es estar así, sin el ya en tu mente, pero estás así, constantemente en tensión, ¿no? En vibración, ¿no? Pero una vibración negativa. Entonces, la clave a veces simplemente es estar paciente y pensar en que lo has hecho lo mejor posible. Oye, después habrá cosas que habremos hecho mal, que habrá que intentar solucionar y que habrá que hacer autocrítica, probablemente, y a lo mejor no obtengamos nuestro resultado, pero oye, si he hecho lo mejor que lo he podido y al mismo tiempo no me ha supuesto una carga, un peso mayor del que me debería suponer, porque a mí ese examen me debería suponer una carga por el propio hecho de estudiarlo, que era un examen muy demandante y muy complicado, pero me exigió más de lo que verdaderamente debería exigirme, ¿vale? Me exigió una carga emocional, una carga mental que no era necesaria y que después hizo que yo obtuviera un peor resultado en el examen. Esa carga mental fue la que me imposibilitó a mí de poder pensar claramente mientras hacía en el examen y de elegir las mejores opciones y de hacerlo con la mayor confianza posible, porque muchas veces nuestros resultados dependen de nuestra confianza directamente, ¿no? Cuando ves a una persona hablar en público, el resultado de que conecte con la otra persona o que le escuchen depende de su confianza, de cómo transmite eso. Y eso viene directamente relacionado con cómo está tu mente. Una mente confiada transmite a un cuerpo confiado. Pero si tu mente no es confiada y tienes una baja autoestima, no puedes transmitir eso. Y yo en ese momento de tanta tensión, de tanta presión, de nerviosismo, pues mi mente no estaba en el punto de mayor confianza posible. Entonces eso hizo que yo no hiciera ese examen con la mayor confianza. ¿Y qué es un examen? Pues tenemos que convencer al profesor de que
nuestro examen es el mejor, de que nuestra redacción es la mejor, de que nuestra respuesta es la más correcta, de que nos merecemos el 10, es convencer a una persona. En vez de hablándole, escribiéndole. Pero es un texto persuasivo. Porque si un profesor solo puede poner un 10 en toda la clase, el que le convenza que es el mejor va a llevárselo. Entonces es una competencia, es una persuasión hacia el profesor. Cuando más confiados vamos a proyectar esa versión hacia los demás y los demás van a sentirse atraídos. No si yo voy así, cabizbajo, escribo en mi examen despacio, me corto, me confundo, tipeo mucho, vuelvo hacia atrás con las mismas ideas porque al principio no me quedó demasiado claro, cometo faltas de ortografía porque voy escribiendo muy lento, muy rápido. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Es como hablar con una persona, pues es hacer un examen. Es de forma escrita en vez de oral, pero es el mismo contexto. Y una vez que entiendes esto, entiendes por qué tienes que tener confianza. ¿Y por qué tienes que ser paciente? Porque con la gente también hay que ser paciente, tío. Y con todo lo que hagamos en nuestra vida hay que ser paciente. Y hay que dejar que la mente súper consciente actúe de vez en cuando. No intentar conseguir todo poniendo el máximo esfuerzo posible porque nos vamos a acabar quemando. Y es cuando dices, me he quemado, tío. Esto que antes tanto me gustaba y que tantos años he pasado haciendo, me he quemado. ¿Por qué? Porque no has dejado a tu mente superconsciente actuar. Has puesto demasiado esfuerzo del que era necesario. Entonces tú te has cansado y no has obtenido el resultado porque el resultado era para un esfuerzo en concreto. Tú te has pasado, no lo has obtenido. Entonces no obtienes el resultado y trabajas de más, pues te vas a frustrar, te vas a quemar. Es irremediable que no lo hagas. Así que ya sabes, si estás viendo este vídeo, estás todo preocupado, estás todo rayado, estás muy tenso, déjalo un poco. Déjalo que tu mente piense. En segundo plano, y ponte a hacer otra cosa que te guste, que también te aporte algo positivo, ¿no? Y que te haga aprender, porque al final, mediante el aprendizaje es como podemos ir mejorando en todos los aspectos de nuestra vida. Con todo, te deseo mucha suerte.